Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nos muestras cómo a lo largo de nuestra vida hay un combate espiritual contra las fuerzas del mal, y cómo podremos vencer si empleamos las armas que tú nos presentas, estas armas espirituales de la fe, del celo por el Evangelio, sobre todo si tomamos en nuestras manos la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, y porque nos invitas a vivir siempre en oración y orando siempre en el Espíritu Santo. Haz que en esta tarde, Señor, descubramos mejor la necesidad que tenemos de orar en el Espíritu, que tú nos enseñes a orar en el Espíritu, para que la victoria esté siempre en nuestras vidas, para que esa victoria te glorifique, Señor, en cada momento. Danos, Señor, el mensaje que necesitamos y que tú nos tienes para este momento. Esta mañana veíamos cómo los apóstoles emplearon 4 medios para que la comunidad que había recibido la efusión de Pentecostés pudiera crecer en esta vida espiritual y caminar siempre en este Espíritu del Señor. Nos detuvimos en el primer medio, que era la enseñanza de los apóstoles, pero los primeros cristianos tuvieron otros 3 medios para crecer: la comunión, la fracción del pan y las oraciones. La comunión aquí no es la Sagrada Eucaristía, como le llamamos nosotros, sino era la vida de comunidad cristiana en la cual ellos vivían. Una comunidad cristiana que cada día estaba más unida bajo la acción del Divino Espíritu. Ojalá nos demos cuenta de una cosa muy importante, y es que la tarea del Espíritu Santo es unir personas. Grábense muy bien eso. Que Él une al Padre y al Verbo en la Trinidad. Une al Verbo con la naturaleza humana que asume Cristo en el momento de la encarnación, que asume el Verbo. Une al Verbo encarnado con todos los que integramos su cuerpo místico, y nos une a todos los que lo integramos. Como aquella comunidad cristiana que siguió a Pentecostés estaba llena del Espíritu Santo,
pues él fue formando una verdadera comunión, que quiere decir común unión, unión de la comunidad. Ellos no estaban unidos por móviles políticos, ni por móviles económicos, ni por ningún móvil humano. Ellos estaban integrados por el amor del Espíritu Santo. Ya sabemos que lo que une es el amor y lo que desune es el odio. Así como el Espíritu del Señor va derramando amor para unir, el espíritu del mal procura sembrar odio, disgustos, enojos, insultos, críticas entre las personas de una comunidad para destruirla. Yo admiro mucho el esfuerzo que actualmente se hace en la Iglesia para conseguir que haya verdaderas comunidades. Es un esfuerzo que ve uno, por ejemplo, entre el clero. Ahora se habla mucho del presbiterio diocesano y se trabaja mucho en esa línea, a ver cómo hay más unión. Y en las comunidades religiosas ve uno el empeño de ver cómo se vive la fraternidad en cada casa. Se logra mucho, pero a veces no se consigue lo que se desea. ¿Por qué? Porque se acude a medios humanos y se olvida el medio principal, que es el amor que da el Espíritu Santo. Yo veo bien que se empleen medios humanos sanos, siempre que no sean sustitutos de la acción del Divino Espíritu. Como por ejemplo en la pastoral está muy bien que uno use dinámicas, con tal de que las dinámicas no reemplacen el poder del Espíritu, que es lo que nos pasa a veces. Es decir, emplear todos los medios, pero jerarquizándolos y teniendo siempre presente que el poder viene del Espíritu ante todo y el amor viene del Espíritu del Señor, que lo derrama en nuestros corazones. Ayuda mucho para que haya esta comunidad de amor en cada casa, el grupo de oración. El grupo de oración bien hecho, con seriedad, con profundidad, en torno a la palabra del Señor, une mucho a una comunidad. Y yo quiero recomendarlo a todas. No pongan en él nada que pueda causar fastidio a los demás, háganlo con tranquilidad, háganlo con profundidad bajo la guía del Espíritu Santo y verán cómo ese grupo de oración va favoreciendo la vida comunitaria. Claro que no va a bastar el grupo de oración, se necesitará siempre el esfuerzo constante de cada persona, porque todos chocamos siempre con los demás por nuestros defectos y por los defectos que también los otros tienen. Hay que hacer grandes esfuerzos, pero el primero debe ser invocar al Espíritu del Señor para que sea Él quien vaya integrando la verdadera comunidad. Y viene después la fracción del pan, que esa sí es la Eucaristía en el lenguaje bíblico. Si algo debe unirnos es la participación consciente, verdaderamente activa en la cena del Señor. Porque si este Señor viene como pan de vida a cada uno de nosotros, necesariamente tiene que unirnos. Tiene que unirnos con el vínculo de amor. Por eso el mismo Señor nos ordenó que si al presentar nuestra ofrenda, o sea, al ir en este caso a la Eucaristía, tenemos odio a uno de nuestros hermanos, necesitamos primero reconciliarnos con él, por lo menos interiormente, para poder después presentar como es debido el ofertorio, la ofrenda de nuestras vidas al Señor. La Sagrada Eucaristía debe ocupar para todo cristiano el centro de su vida. Debe ser el centro de toda vida cristiana. Pero para nosotros debe ser
con mayor razón el centro de nuestras casas. Es una gracia que a veces no apreciamos por lo común, la de tener el sagrario en nuestras casas. El no tener que ir a la iglesia parroquial para encontrarnos con el Señor sacramentado, el poder acercarnos a Él con fe en el día, durante la noche, poder disfrutar en una palabra de esa compañía que es inefable. Nosotros al morir vamos a lamentar mucho el no haber apreciado grandes valores como teníamos en nuestra vida cristiana. Yo creo que el que vamos a lamentar más va a ser ese, el no haber tenido por la Eucaristía el aprecio que debiéramos tener por ella. El no enriquecernos con esa presencia amorosa del Señor en medio de nosotros. Al fin y al cabo es un problema de fe. No que no creamos en la presencia real, yo creo que todos los que estamos aquí creemos, aunque no faltan ahora también los errores en ese campo, revivir errores protestantes como que allí no hay sino un signo de Jesús, pero que no está Él. La fe nos enseña que está verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, de una manera sacramental, eso sí, pero de una manera la más real de todas, nos ha dicho el Concilio y el Papa Juan Pablo VI en la encíclica sobre el culto eucarístico. Pidámosle al Señor lo que hacían los apóstoles, que nos aumente la fe también en esta presencia real, que allí pasemos los mejores ratos de nuestra vida, que allí nos encontremos a solas con el Señor para poder hablar de tú a tú con Él, para que allí podamos orar de una manera especial. Y el cuarto medio que ponen los Hechos de los Apóstoles para crecer en la vida en el Espíritu son, o es lo que llama allí las oraciones en plural. Hay varias constantes que nos muestran si de veras estamos bajo la acción del Espíritu Santo o no. Una es el amor a su palabra, de la cual hablábamos esta mañana. Una persona que se vaya llenando del Espíritu del Señor empieza a amar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el autor principal de esa palabra. Cuando terminamos una lectura bíblica decimos palabra de Dios, y no estamos diciendo una frase cualquiera, estamos afirmando una cosa muy importante, que esa palabra que acabamos de oír tuvo un autor principal que se llama el Espíritu Santo, que es Dios, y que fue Él quien inspiró a hombres de distintas épocas aquello que Él quería comunicar a la humanidad. El autor principal es el Espíritu del Señor. Eso distingue a la palabra divina de toda palabra humana. Y el Espíritu Santo entonces da amor a esa palabra cuando uno lo recibe, cuando uno se abre a su acción. Y ustedes lo están viendo actualmente en mucha gente, cómo va con la Sagrada Biblia, pero no únicamente por llevarla, sino que quiere leerla, que se va deteniendo en su estudio, que va orientando su vida, que hace de ella lo que dice el Salmo, luz para los pasos, una lámpara para el camino. Eso es la palabra del Señor. Y otra constante es el amor que el Espíritu Santo da a la oración. Persona que no ame la oración tiene que descubrir, si quiere, que su apertura al Espíritu Santo es muy limitada. Porque cuando entra el Espíritu Santo en una vida, la vuelve una vida orante. Una vida orante. El ejemplo primero lo encontramos en María, llena del Espíritu del Señor, y guardaba las cosas en su corazón. Nadie oró como María, porque estaba llena del Espíritu Santo. Y el ejemplo principal lo encontramos en Cristo, nuestro modelo. Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo estudien en el Evangelio, sobre todo de San Lucas,
la oración de Jesús, cómo oraba Él, en qué ocasiones oraba, el amor que Él tenía a la oración desde el principio hasta el final de su vida. Detalles como este, cómo Él preparó, por ejemplo, la elección de los 12 con una noche dedicada a la oración, no una hora, una noche dedicada a la oración. Cómo Él prepara su pasión con largas horas de oración en el huerto. Cómo Él de madrugada se iba al descampado, a la soledad, para orar. Allí lo encontraban sus discípulos. Judas, por ejemplo, pudo decirle a los soldados cuando vendió a Cristo dónde lo iban a encontrar. Él sabía que Jesús iba a ese huerto. No fue esa noche únicamente. Era un lugar predilecto de oración para Jesús. Y por eso Él se fue directo al huerto y allí lo encontró. Yo creo que la oración que se está intensificando por medio de esta renovación que el Espíritu del Señor está suscitando en la Iglesia es el mayor de los dones que estamos recibiendo. Y es toda una iglesia la que está aprendiendo a orar. La oración en otras épocas estaba más limitada a los conventos, a los monasterios, épocas en las cuales oraban los monjes y en los cristianos dedicados a trabajos temporales, a guerras, a expoliaciones muchas veces, como vemos en la Edad Media, por ejemplo. Hoy la oración la encontramos, yo creo, más en el mundo seglar que entre nosotros. Eso uno lo tiene que decir con alegría por una parte, al ver que hay tanto seglar que está orando, pero con cierto pesar, porque a veces ellos nos llevan la delantera en este campo. Y aun cuando a veces las religiosas o los sacerdotes tengamos más tiempo en prácticas de piedad, el oficio divino, o lectura de las horas, o liturgia de las horas, o las religiosas tengan que ir por regla determinado tiempo a la capilla, a veces los seglares que no tienen esas obligaciones tienen una oración más personal con el Señor. Ellos no están allí por una regla, sino porque de veras se ven atraídos por el Señor y desean tener su encuentro con Él, y pasan muchos de ellos largas horas en encuentro con Él. Leíamos ahora en el texto de la carta a los Efesios cómo el apóstol recomienda, para triunfar en este combate espiritual, orar siempre en el Espíritu. Y yo creo que uno de los grandes elementos que estamos descubriendo actualmente en la oración es ese aspecto, orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Es orar bajo la acción del Divino Espíritu. Es orar conducidos por el Espíritu Santo. Es darle al Espíritu Santo el papel que Él quiere tener en la oración y no ponernos nosotros a orar solos. Fíjense que en la formación que recibimos, yo el primero, se nos invitaba a invocar al Espíritu Santo al principio de la oración, pero después nos dedicábamos a orar solos. Nos leían un tema o nos daban un tema, nos decían que nos pusiéramos en la presencia de Dios, que invocáramos al Espíritu Santo y luego nos dedicábamos a orar, a meditar, que era lo que hacíamos, a reflexionar en esto o en aquello, a sacar un propósito, en fin, lo que en cada parte se enseñaba. Pero el Espíritu Santo no era invitado a orar en la persona. La persona no había oído siquiera el término orar en el Espíritu. Y olvidaba verdades como esa que leímos esta semana de la carta de San Pablo a los Romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos orar como conviene. No sabemos.
Ese es el gran reconocimiento que tenemos que hacer. Si uno cree que está orando muy bien solo, pues no va a sentir la necesidad de invocar al Espíritu Santo para que ore en uno. Pero si uno se da cuenta de la pobreza de su oración, de su flaqueza, debilidad para orar, no solamente para ir a orar, sino también para orar cuando ya esté dedicada la persona a esta tarea. Si la persona no se da cuenta de esa realidad, la oración seguirá muy pobre. Y es lo que encuentra uno en muchas personas consagradas, que son generosas, que desean orar, y sin embargo se estancan mucho. ¿Y cuál es la explicación? No le dan al Espíritu Santo el puesto que Él debe tener en nuestra oración. Orar en el Espíritu es dejarse conducir por el Espíritu en la oración, desde el principio hasta el fin. Acercarse a uno a Él por la mañana, que es el primer tiempo que tenemos para orar, y luego cuantas veces lo hagamos a lo largo del día, y decirle: Espíritu Santo, sé que no puedo orar como conviene. Reconozco mi impotencia para orar como conviene. Tú has prometido venir en ayuda de mi debilidad. Yo te pido que vengas a orar en mí. Eso es lo primero. Y luego decirle: condúceme en la oración. Cuando la persona ora en el Espíritu, siempre ora de una manera distinta. Cuando es uno quien ora, la oración es casi siempre la misma. El Señor tiene un distintivo, y es que no se repite. No se repite en ninguna persona, y no se repite en la vida de cada persona. Y cuando uno empieza a orar en el Espíritu, es decir, conducido por el Espíritu, Él pone siempre en uno una oración distinta. Oración distinta. A veces pone en uno solamente silencio, un deseo solamente de estar allí, en silencio, pero en un silencio lleno de paz delante del Señor, sin decir nada, sin pedir nada, sin pensar nada. Una oración maravillosa es. Cuando ustedes reciban esa gracia y el Espíritu Santo ese día las ponga a hacer un silencio amoroso delante de Él, maravillosa oración. No piensen que están perdiendo el tiempo. ¿Qué quiere el Señor? Su presencia amorosa. Una vez se imagina que en el amor al Señor tiene que darse la obra constantemente. ¿Qué hago por Él? ¿Qué hago por Él? Miren, el Señor pide ante todo nuestro amor. Después nos pide unas obras por amor a Él. Pero lo que nos pide siempre es su amor. Y lo que nos pide muchas veces es que estemos, oigan bien, para Él. Estemos delante de Él únicamente para Él. Esa es una etapa riquísima que el Espíritu Santo la va repitiendo con frecuencia. Si algún día no sienten sino ese, después de invocar al Espíritu Santo, ese deseo de estar en silencio delante del Señor, quédense en silencio delante del Señor. Otras veces Él lleva a la persona a una oración de arrepentimiento. Una de las tareas del Espíritu Santo es purificarnos del pecado, convencernos del pecado. No olviden el texto que leímos al principio del apóstol San Juan, cómo es Él quien convence al mundo del pecado, cómo es Él quien nos convence a nosotros de que tenemos tal o cual pecado, y nos convence no para amargarnos, sino para convertirnos. Es una de las tareas más, pudiéramos decir, frecuentes del Espíritu Santo en nuestra vida interior, la de ir derramando luz sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, para que descubramos las fallas que hemos tenido y que tenemos,
en criterios, en pensamientos, en actitudes, en obras. Y esto para que sintamos la necesidad de purificación. Recuerden, ya lo hemos citado varias veces, lo que pone San Pablo en la carta a los Efesios. Dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante del baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Es el Espíritu Santo quien une a la persona con Cristo en este amor esponsal, y es Él quien va purificando y va volviendo resplandeciente a la Iglesia alma, para que pueda Cristo presentársela un día resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Entonces, aquel día en el cual el Espíritu Santo las lleve a una oración de arrepentimiento, siéntanse también felices. No se trata de adquirir complejo de culpa, no, ni de ir a perder la paz tampoco. Se trata de ir conociendo mejor la realidad interior, para mediante el amor que el Espíritu Santo nos regala también, purificarnos. Ir destruyendo con el amor todo lo que el desamor dejó como mal en nosotros. Otras veces el Espíritu Santo nos lleva a una oración de acción de gracias y a una oración de alabanza. Es una oración que va predominando mucho en la persona cuando avanza verdaderamente en la vida espiritual. El Espíritu Santo suscita en ella un día el deseo de alabarlo, de desear su reino, de proclamar su santidad, porque la traducción mejor de santificado sea tu nombre es proclámese tu santidad. El nombre es la persona en la Biblia. La santificación del nombre de Dios es proclamar la santidad de Dios, el santo de los santos, el 3 veces santo. Eso es lo que el Espíritu Santo suscita muchas veces en nosotros, el deseo de la alabanza del Señor. Alabad al Señor. Ustedes encuentran en los salmos, que son el modelo de alabanza, cómo van alternando todos estos sentimientos. A veces el salmista se siente movido únicamente a pedir misericordia, el miserere, por ejemplo, ese salmo maravilloso del hombre arrepentido que le pide al Señor que lo purifique más y más, que ve el pecado delante de él, pero no para complejarse, sino para pedir más el perdón y el amor del Señor. Y encuentran otras veces los himnos de alabanza, que son tantos, y los himnos de abandono. Himno de alabanza como ese 103, que va describiendo el amor de Dios. Dios es amor. El último de los salmos, que es un grito de alegría para exultar delante del Señor. Alábenle todas las gentes, que todo cuanto vive y respira alabe al Señor. Otras veces el Señor pone en nosotros una serie de súplicas que Él quiere que hagamos por distintas personas. Se nos vienen los recuerdos de determinados acontecimientos, de determinadas necesidades, y el Señor quiere que ese día se multiplique la petición, la súplica. Una súplica, eso sí, que como dice San Pablo, debe estar siempre acompañada de acciones de gracias. Y esas súplicas que el Señor pone a veces en personas que están por allá en un campo, que están bien alejadas, son las que consiguen muchas veces bendiciones especiales para una familia, para una población, para un país. La liberación, por ejemplo, de Arenas Betancourt, que se dio hoy, no sabe uno a qué obedezca, qué oración haría un pobre campesino, cuántas personas oraron por esa intención.
Son beneficios que van resultando y muchas veces no sabemos a quién los debemos. Yo recuerdo que en unos ejercicios que hice con el padre Mateo Crowley, él contaba algo muy importante para él. Decía que fue invitado cuando era joven a atender a un francmasón que quería convertirse a la hora de la muerte. El padre se sintió muy contento porque era un hombre muy alejado de Dios, lo oyó en confesión. El francmasón le pidió después que le trajera la Sagrada Eucaristía y el padre Mateo, feliz, se fue a traerla. Y cuenta él que estaba muy contento creyendo que era el fruto de su predicación, de su apostolado. Pero durante la ceremonia del Santo Viático vio que había una mujercita que allá en el rincón de la pieza estaba orando y estaba llorando. Y cuando terminó la ceremonia la llamó y le dijo: mire, ¿usted por qué está tan triste? ¿Por qué llora? Le dijo: padre, yo sí lloro, pero no de tristeza, sino de alegría. Le dijo: ¿pero por qué? Dijo: hace más de 30 años vine yo a esta casa a servir aquí. Me di cuenta de cómo era mi amo, decía ella, y desde ese día empecé a orar por él. Y piense cuál será mi felicidad al ver que hoy se ha convertido al Señor. El padre Mateo dice: para mí fue la gran lección. Estaba creyendo que era el fruto de mi apostolado y era el fruto de las oraciones de esa viejecita. ¿Cuánto debemos a nuestras madres, por ejemplo? ¿Cuánto debemos tal vez a la gente del servicio de nuestras casas? ¿Cuánto debemos al pordiosero a quien le damos a veces sin mucho amor una limosna? ¿Cuánto debemos a los pobres? Esa comunión de los santos por la cual oró una de ustedes hoy, que tiene unas manifestaciones maravillosas que vamos a conocer un día en el cielo. Pues ese día entonces orar con oración de petición. Y respecto a oración de petición, hay algo que es muy importante. Yo oigo a la gente cómo a veces se queja y le dice a uno: pero si yo pido tanto tal gracia, ¿por qué no la consigo? Y con eso a veces quieren decir que la oración no tiene la eficacia de la cual se predica tanto. San Agustín responde a esta pregunta diciendo que muchas veces no alcanzamos lo que pedimos o porque oramos mal o siendo malos o porque oramos pidiendo cosas malas. En latín el término es muy diciente porque usa 3 palabras. Oramos mali, male, automala. Mali, siendo malos. Male, el adverbio, malamente. Mala, pidiendo cosas malas. Un sustantivo, un adjetivo y un adverbio. San Juan tiene en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 22, estas palabras. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Fíjense bien, él estaba seguro de que todo lo que pedía al Señor se lo concedía, y su comunidad lo mismo. ¿Pero por qué? Porque guardaban sus mandamientos y hacían lo que agradaba al Señor. Esa es la explicación de por qué muchas oraciones de súplica no alcanzan mayor cosa. Porque no estamos guardando los mandamientos del Señor cuando hacemos esas peticiones y no hacemos lo que le agrada. Hay que agradar al Señor con una vida que busque su gloria y hay que procurar guardar su ley, y entonces nuestras peticiones, acompañadas de acciones de gracias, reciben grandes bendiciones del Señor. Y luego viene la oración en el Espíritu, la principal de todas, que es ya la contemplación infusa. Cuando la persona va recibiendo
el peso del amor de Dios que el Espíritu Santo le comunica. Contemplación es experimentar el peso del amor de Dios. Cuando ustedes les pregunten por una definición de contemplación infusa, no se quiebren la cabeza pensando en una rara. Es experimentar el peso del amor de Dios. ¿Y quién nos da ese peso del amor de Dios? El Espíritu Santo. Una persona que empieza a orar en el Espíritu, es decir, a dejarse conducir por Él en la oración, que va siendo fiel al Divino Espíritu, procura agradarlo, no contristarlo, como dice San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Esa persona desemboca tarde o temprano en la contemplación infusa y va recibiendo aquellas invasiones del amor de Dios, que son unos regalos maravillosos que Él nos concede a pesar de nuestras limitaciones y que vienen a ser ya una prelibación o gusto anticipado del cielo. Cuando Sor Isabel decía, he encontrado el cielo en la tierra, daba una explicación, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Y ella, que tuvo tantos momentos de contemplación, experimentaba ese río del amor de Dios que se precipitaba sobre ella y tenía que decir, he encontrado el cielo en la tierra. Son tantas las riquezas que encontramos con la oración en el Espíritu, en el Espíritu. Yo quiero recomendarles por Dios a ustedes que tienen por regla tanto tiempo para orar que no lo desperdicien. Por Dios, hermanas, no se dejen llevar de las ocupaciones y no digan, tengo mucho trabajo, no puedo ir a orar ahora. Primero su Señor, primero el amado, después los trabajos que haya que hacer por Él. Que entonces aquella clase me va a quedar mal preparada si voy a la oración que me corresponde ahora. No se preocupe, verá que le va mejor si dedica el tiempo de oración a la oración. Es que cuando uno se pone a trabajar solo, tiene muchos esfuerzos o tiene que hacer muchos esfuerzos y a veces consigue poco. Pero cuando uno se deja conducir por el Señor, Él obra maravillas a través de uno. No quiere decir que esta hermana, si es profesora, no tenga que preparar su clase. Busque el tiempo para prepararla, pero no robándole el tiempo a la oración, porque es una gran equivocación. No, que yo dedico todo mi tiempo a estar con el pobre o con los niños o con campesinos o con quien sea. Equivocación. Primero con el Señor. El lema de Santo Domingo de Guzmán es muy sabio. Contemplare et contemplata alis tradere, contemplar primero y llevar después lo contemplado a los demás. Uno debe sentarse primero a los pies del Señor si va a evangelizar, a recibir el mensaje y después llevarlo. Si uno no va a los pies del Señor a recibir el mensaje que lleva, un mensaje propio, humano, no el del Señor. No se dejen desorientar, que es el maligno quien trabaja mucho en este campo, poniéndole a uno excusas para omitir la oración o para mermar el tiempo de oración. Y cuando tengan un poco de tiempo disponible, un domingo, en fin, en determinados días, aprovéchenlo para orar más, para pasar más ratos con el Señor. Los enamorados, ¿qué hacen? Buscar ratos todos los posibles para estar juntos, porque se aman. Si nosotros esquivamos el tiempo, eludimos el encuentro con el Señor en la oración, es porque no lo amamos. Porque orar es tener un encuentro amoroso con el Señor, no olviden eso. Orar es hablar de amor con el Señor, eso es orar. Meditar es otra cosa distinta, pero orar es conversar amorosamente con el Señor, es tener un diálogo amoroso con Él, un diálogo en el cual se habla y se escucha, según el estado en que esté la persona. A veces el Señor mismo nos pondrá
en la oración el que nos desahoguemos delante de Él. La oración de desahogo que encontramos en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Aquella mujer, Ana, que se desahoga delante del Señor, es el término que ella emplea, y sale distinta. No se ahoga en su pena, porque desahoga su corazón delante del Señor, y sale otra diferente. Cuánta riqueza tenemos en este campo. Pidamos al Espíritu Santo que quizás el fruto mejor de este retiro sea ese, el desear caminar en la vida espiritual en el Espíritu, crecer en esa vida nueva y usar esos medios que Él pone en nuestras manos y darle la mayor importancia a este de la oración, y ojalá la oración en torno a la palabra de Dios. Estudien en la palabra de Dios cómo oraban los mismos grandes santos del Antiguo Testamento, cómo oraba un Abraham cuando intercede para ver si logra liberar a las ciudades de la Decápolis, cómo oraba un Moisés que obtiene de Dios que no destruya al pueblo después del pecado que ha cometido, cómo oraba un Daniel, esa oración del capítulo 9 y 10, que es preciosa, cómo oraban los salmistas, que fueron muchos, cómo oraba Jesús, cómo oraban los apóstoles después de Pentecostés. Antes de Pentecostés ellos tienen una oración paupérrima. En el huerto no son capaces de orar siquiera una hora con Jesús. Pero ustedes abren los Hechos y ya después de Pentecostés lo primero que encuentran en el capítulo 3 es cómo Pedro y Juan iban al templo a la oración de nona. Y es entonces cuando son instrumento del Señor para sanar el tullido de nacimiento. Y cómo cuando salen de la prisión encuentran a una comunidad orando por ellos, que continúa orando. Es maravilloso ver en los Hechos ese amor de la comunidad cristiana a la oración. No olviden que todavía no había religiosas. Era una comunidad de laicos, dirigida por los apóstoles, llena de amor a la oración. Y por eso crecía tanto, por el amor a la palabra que iban recibiendo, por la vida de comunión que iban intensificando, por el amor a la Eucaristía y por las oraciones. Y ojalá ustedes también aprendan a orar con las personas. Con esto termino. Una de las cosas que uno va descubriendo es que no puede contentarse con orar por otros. A mí, antes de conocer la renovación, me pedía la gente que orara por ella y yo le decía sí, con mucho gusto. A veces me acordaba, pero la mayor parte de las veces, claro está, se me olvidaba. Muy fácil decirle al otro que sí, que uno lo va a encomendar a mi Dios. Y después he aprendido que uno debe orar con la persona. No tiene que ser una oración muy larga, no hay que hacerle hora santa, como decía uno al otro que está allí, que hablaban de un padre que decían que era tan buen confesor porque le decían los pecados, después guardaban silencio y él les hacía una hora santa. Bueno, no se trata de eso, pero orar con la persona en ese momento, según la situación en que esté, por la necesidad concreta, y muchas veces después orar también por ella, porque uno encuentra casos especiales por los cuales siente necesidad de orar después. Cada uno haga su reflexión ahora personal. Yo les pido el recogimiento hasta el final, porque a veces las gracias mejores están al final. Uno no sabe cuándo el Señor llega con la gracia que uno más necesita. Señoras, que aprendamos de ti, de tu palabra, lo que debemos hacer para crecer en esta vida, en el Espíritu que tú nos has regalado. Y yo te pido especialmente que nos des el amor a la oración, que nos enseñes a orar como te lo pedían tus discípulos, y que nos enseñes a orar en el Espíritu Santo. Tu Divino Espíritu, enséñanos. Concédenos la gracia de que te tengamos siempre en cuenta en toda oración y a lo largo de toda oración, para que, conducidos por ti y orando como tú quieres que oremos en cada momento, nuestra oración nos haga crecer en tu amor.